¿Qué fue lo que pasó en Afganistán? Por ahí de los años 70, Afganistán era un país más o menos normal, hasta 1979, cuando en plena Guerra Fría, la Unión Soviética decide invadirlos para hacerlos un país comunista a su servicio. Es ahí cuando el gobierno de los Estados Unidos empieza a reclutar y financiar pequeños grupos de milicias armadas para combatir a los soviéticos conocidos como los mujahidines. Esa guerra entre mujahidines y soviéticos duró tantos años que las tropas del Ejército Rojo solo salieron del país hasta que la URSS se deshizo, por lo que se le conoce a Afganistán como el Vietnam soviético. La cosa es que cuando lograron expulsar al comunismo, el gobierno y los diferentes grupos de mujahidines se empezaron a pelear por el poder. De por sí todos los grupos de mujahidines eran súper religiosos, pero después de irse a una guerra civil logró ganar el grupo más radical de todos, o sea, los talibanes. Los talibanes lograron controlar la mayor parte del territorio del país y con eso hacerse del poder, por lo que en 1996 hicieron de Afganistán un emirato islámico, un país donde la máxima ley es la religión. Eliminaron muchísimos derechos civiles, principalmente los de la mujer, y la enorme cantidad de prohibiciones que hicieron sumieron a Afganistán en una tremenda crisis y prácticamente en el oscurantismo. ¿Qué pasó en Afganistán? Con el Talibán controlando la mayor parte del territorio, se crea en 1996 el Emirato Islámico de Afganistán bajo una interpretación extremadamente radical de la Sharia o la ley islámica. Instauran un régimen del terror con estrictas normas de vestimenta y comportamiento, así como fuertes penas que incluían el castigo físico y las ejecuciones públicas y obviamente eliminaban los derechos humanos. Además permitieron que cierta organización del terror estableciera su base operativa en Afganistán, además de darles protección. Estuvieron así hasta el año 2001, hasta que aquella organización realizó ciertos atentados en la ciudad de Nueva York. El gobierno de los Estados Unidos solicitó por favor que entregaran al líder de aquella cierta organización, y como los talibán se negaron, Estados Unidos los invadió. Cuando Estados Unidos llegó, logró destruir los campamentos de aquella organización y consiguió el poder enfrentándose contra los talibanes y replegándolos al interior del país. Al final, el líder de la organización por el que vinieron terminó huyendo a Pakistán, pero los enfrentamientos entre talibanes y Estados Unidos continuaron por unos 20 años más. Durante esos 20 años, nadie logró controlar la mayor parte de Afganistán y al interior del país siguió un conflicto activo y verdaderamente sangriento. Por eso se decía que Afganistán es un estado fallido. La cosa es que al no haber ninguna salida, el gobierno de los Estados Unidos firmó la paz con los talibán en el 2020 y prometió la salida de las tropas de los Estados Unidos, esperando que el gobierno de Afganistán pudiera resistir contra los talibanes. Cuando inició la retirada, automáticamente y en ese mismo segundo, los talibanes empezaron a ganar territorio sin ninguna resistencia. Consiguieron llegar a la capital el 15 de agosto de 2021, con lo que el presidente de Afganistán huyó y las tropas que quedaban terminaron por irse antes de tiempo para evitar conflicto. Se volvió a declarar el Emirato Islámico de Afganistán y el descontento provocó una migración masiva del país. Y por lo que sabemos hasta la fecha, el régimen del terror sí va a volver. Síganme en Insta para que puedan unirse al canal de difusión que tengo, Colonizador Gringo, donde les mando mensaje directamente y eligen el tema de los siguientes videos.